El cielo retumbó como tambor antiguo. No era un trueno común. Era la resonancia del trono temblando por un acto de desobediencia que ni los querubines de 4 rostros habían previsto. Aquel día, las huestes rebeldes siguieron a Lucifer como chispas arrastradas por una llamarada. Pero entre los millares de alas incendiadas hubo uno que dudó un solo latido. Uno cuyo nombre, Azariel, significaba muro de luz. Y que, sin embargo, cayó junto a quienes buscaban eclipsar al Altísimo. La caída no fue un simple descenso. Fue una fractura dimensional. Los condenados atravesaron un velo de obsidiana. Y despertaron en la frontera de sombras. Un territorio donde la luz del reino apenas susurraba recuerdos. Donde el firmamento se teñía de carbones y la tierra exudaba ceniza fría. Allí despertó Azariel. Sus alas, antaño plateadas, ahora lucían plumas grises, como metal oxidado por culpa. En el polvo, recordó el momento exacto en que vaciló. Cuando la rebelión rugía, igualdad de gloria. Él sintió latir una advertencia. Pero arrastrado por la vorágine de estandartes en llamas. Su voz quedó ahogada y su destino, sellado. De rodillas, extendió un ala hacia el cielo resquebrajado. No hubo respuesta. Solo un viento helado que le dejó claro. El reino había cerrado su puerta. El decreto de exilio. A los caídos se les asignó un veredicto. Erraréis en la frontera hasta el gran juicio. Vuestro fulgor será oscurecido. Y vuestro nombre, olvidado. Algunos se consumieron en odio. Otros abrazaron el caos con deleite. Azariel, en cambio, permaneció apartado. Mirando una y otra vez la rendija del firmamento. Donde las estrellas del reino aún destellaban con un brillo imposible de imitar. Pasaron eras, o tal vez instantes. El tiempo en la frontera no sigue reloj. Y de las sombras emergió un herrero del abismo, Borak. Con torres de basalto fundido y yunques que latían como corazones de magma. Borak forjó cadenas de devora almas. Capaces de absorber la luz residual incluso de los ángeles caídos. Cuando Azariel rechazó unirse a aquel taller de horror. Borak alzó su martillo y dictó amenaza. Quien no forje cadenas, las llevará. Azariel no respondió. Giró el rostro hacia el cielo agrietado. Convencido de que debía existir un sendero de vuelta. O al menos un atisbo de redención. Un susurro desde el reino. Una noche, si es que la frontera tiene noches. Una brisna luminosa se deslizó por la grieta. Y cayó sobre la mano de Azariel. No era chispa ni polvillo estelar. Era una lágrima líquida de misericordia. Prueba de que, pese al juicio, el reino todavía enviaba mensajes a los desterrados dispuestos a escuchar. La lágrima ardió sobre la piel gris. Y abrió en el corazón de Azariel una certeza. La redención, aunque improbable, no era imposible. En ese instante, Borak sintió la vibración de algo que escapaba a su dominio. Sus ojos de brasa localizaron el resplandor tenue. Y un gruñido retumbó por los cañones sombríos. Si la luz aún se atreve a tocar este lugar, forjaré cadenas que alcancen incluso más allá del velo. Azariel apretó la lágrima hasta que se fundió con su aura, sellando en sí una promesa silenciosa. No permitiría que la chispa fuera sofocada. Con las alas ennegrecidas, desplegó vuelo hacia la parte más oscura de la frontera. Allí donde se rumoreaba que los velos entre mundos eran tan finos como un suspiro. En su pecho ardía una convicción nueva. Mezcla de remordimiento y esperanza. Si alguna vez le era concedida una sola oportunidad de proteger una vida, aunque fuese temporal, lo haría, aunque le costara el último destello de sus alas marchitas. No sabía que, al otro lado del velo, un niño cuyos ojos aún no conocían la maldad, habría de cruzarse con las cadenas de Borak. Y que su propia lágrima, esa chispa que guardaba como último tesoro,
Sería la llave que podría fracturar el destino escrito para los caídos. El aire en la frontera olía a hierro quemado. Borak avanzaba entre ríos de magma con la seguridad de quien llama hogar a la tempestad. Cada paso dejaba una huella incandescente en la roca negra. Llegó a su fortaleza, un semicírculo de obeliscos fundidos, coronados por ganchos donde pendían fragmentos de alas arrancadas a los caídos que osaron desobedecerlo. En el centro brillaba el yunque carmesí. No era una simple forja. Palpitaba como si guardara dentro el corazón enfurecido de un volcán. Borak alzó su martillo, forjado del núcleo de un meteorito del abismo. Y el golpe soltó un estruendo que sacudió la cámara. De las paredes surgieron demonios menores. Moldeadores, avivadores, portadores de cadenas medio formadas. Borak gruñó instrucciones en un idioma que goteaba fuego. Necesito eslabones que no teman la luz. Que la devoren. En el haz del martillo apareció una chispa azulada. La misericordia filtrada desde el reino e incrustada ahora en Azariel. Borak percibía la energía, pero no entendía su naturaleza exacta. Sea lo que sea, rugió. La ataré con hierro ennegrecido. Y la arrastraré hasta mis pies. Las chispas del yunque danzaban como luciérnagas malditas. Cada una encerraba un lamento. Un grito de las almas que las cadenas devora almas ya habían capturado. El plan estaba en marcha. Borak abriría un portal. Cruzaría el velo. Y reclamaría una víctima inocente cuya luz atrajera a Azariel como polilla. El niño sería carnada. Azariel, la presa final. La chispa azul, el premio que sellaría dominio más allá de la frontera. Miradores del velo. Muy lejos de la forja. Azariel alcanzó los miradores del velo. Acantilados flotantes que rozaban la brecha entre dimensiones. Allí crecían cristales translucientes que resonaban con ecos de plegarias humanas. Susurros que subían desde la realidad mortal. El ángel caído posó la palma sobre un cristal y escuchó. Oyó risas de bodas, llanto de funerales. Susurros de madres orando por hijos. Cánticos de ancianos que recordaban un paraíso lejano. Pero un eco destacó sobre todos. La voz sincera de un niño que pedía. Líbrame del mal. La chispa azul en su pecho vibró. Azariel supo que el destino le hablaba. En el horizonte se tejió una línea rojiza. La firma de Borak abriendo un portal. Azariel desplegó sus alas. El dolor era punzante, cada pluma gris parecía astillarse. Aún así se lanzó al vacío. Porque el clamor del niño resonaba con la lágrima de misericordia. La frontera se encogió detrás y las nubes de otra realidad se abrieron delante. La ciudad del oráculo no aparecía en los mapas. Era un caserío costero donde olas verdeazules chocaban contra acantilados de labios calcáreos. Allí vivía Ilán, niño de 8 años con mirada color amanecer. Nadie sabía que sobre su vida reposaba un verso antiguo. El que sea tocado por una lágrima de cielo, recibirá llave para puertas que nadie abre, ni cierra. Ilán escuchaba la mar desde su ventana. Y hablaba con gaviotas como si entendieran su idioma secreto. Una noche, mientras las estrellas se escondían, la bruma se volvió rojo oscuro. Un zumbido metálico rasgó el cielo. Borak cruzaba el velo. El suelo tembló. Los candiles se apagaron. Y un olor a hierro quemado inundó las callejuelas. Ilán salió descalzo, atraído por un susurro que no era viento. En lo alto del acantilado vio un resplandor rojo. Y cadenas que se deslizaban como serpientes incandescentes. No gritó. Quizá porque la profecía le había preparado. O porque la inocencia aún no aprende a llamar al miedo por su nombre. Cuando el primer eslabón rodeó su tobillo, la bruma se iluminó con destellos grises. Azariel descendía. Sus alas gemían bajo el peso de la culpa. Pero su mirada era firme como el borde de una espada forjada en verdad.
Borak emergió entre columnas de humo, el cráneo cornudo brillando a la luz de sus propias llamas. «Llegas tarde, caído», gruñó. «Esta luz pertenece al abismo». Azariel respondió con silencio. Abrió la mano. En su palma ardía la chispa azul, único resto de la lágrima celestial. Al verla, Borak retrocedió un paso instintivo. El demonio no temía a ángeles desterrados. Pero aquel destello contenía algo que podía mellar incluso su martillo. Las cadenas tiraron del niño hacia el borde. Ilan soltó un quejido que atravesó la noche como flecha. Azariel sintió que cada pluma rota ardía. Pero dio un paso adelante. Recordó el juicio que pesaba sobre él. Errarás hasta el gran día. Sin embargo, había algo más poderoso que ese edicto. Una misericordia que se había filtrado por la grieta. Se había fusionado con su pena. Y ahora lo impulsaba. Borak lanzó las cadenas como látigos de fuego. Azariel extendió sus alas grises. Y las plumas se encendieron con reflejos plateados olvidados. Cuando el hierro infernal chocó contra el muro de luz que brotó de su pecho, las montañas resonaron. Fue el preludio de la lágrima milagro, que, en el capítulo siguiente, habría de cambiar leyes cósmicas y reescribir destinos. El viento del acantilado rugía como un órgano viejo. A cada embate, los peñascos vibraban con ecos de una batalla escrita antes de los tiempos. Borak tensó los puños envueltos en brasas. Sus cadenas reptaban en el aire, describiendo círculos de hierro candente alrededor de Ilan y Azariel. El niño, con ojos inmensos, miró al ángel caído que le servía de escudo. No vio en él la oscuridad que la tradición pintaba en los desterrados. Vio un brillo herido, como luna fragmentada, pero capaz todavía de reflejar el sol. Borak gruñó. Un sonido grave que tembló en las costillas de la noche. Apártate, Azariel. La justicia del abismo exige ese corazón inocente. Azariel alzó el ala izquierda. En el envés, plumas ennegrecidas conservaban venas plateadas que centellearon. Cuando la chispa azul recorrió su brazo hasta la punta de las plumas. La justicia del abismo no es justicia, susurró. Solo dominio disfrazado de derecho. Las cadenas respondieron con un chasquido y se lanzaron. Azariel extendió el ala derecha y cubrió al niño. El hierro ardiente chocó contra la barrera de luz. Y se cuarteó como vidrio bajo trueno. Borak retrocedió un paso, sorprendido. Ningún metal infernal había fallado antes. El ángel respiró hondo. Cada hálito arrancaba astillas de su culpa y las quemaba en fuego de misericordia. Entonces ocurrió. Los ojos grises de Azariel se humedecieron. Una sola lágrima. Esa esencia de cielo que había guardado. Ruedo por su mejilla cicatrizada. La gota cayó sobre las cadenas medio rotas. El hierro siseó. Emitió un destello azul blanco. Y se desintegró en polvo luminoso que bailó hacia el firmamento. Borak rugió. Una grieta de fuego se abrió a sus pies. Como si el suelo mismo se revelara al fracaso de su herrería. Y esa lágrima no existe en mis forjas. Azariel no respondió. Tomó al niño entre los brazos. Alzó el vuelo a pesar del dolor que cada aleteo dejaba grabado en los huesos. El cielo sobre el acantilado se hendió en dos colores. Turquesa brillante donde las chispas ascendían. Carbón ardiente donde Borak flameaba de ira. El demonio arrojó su martillo. La herramienta ciclópea cruzó el aire envuelta en llamaradas. Azariel giró. Blandió su ala izquierda como escudo. El martillo impactó y explotó en fragmentos que cayeron al mar como meteoritos rojos. Una última cadena, oculta, se elevó como cobra desde el suelo. Ilan la vio venir, pero el miedo no le dio palabras. Azariel, agotado, no alcanzaría a bloquearla. Fue entonces cuando la chispa azul, ya fusionada con el aura del ángel, saltó por su cuenta.
Envolvió la cadena en filamentos de luz líquida. La retorció como junco. Y la deshizo en un resplandor que taladró la noche. Borak quedó de rodillas. Sus ojos de magma se apagaron un instante. Lo suficiente para que el ángel caído elevara vuelo. El niño apoyó la cabeza sobre el pecho de su protector. Oyó un latido irregular. Como tambor reparado. ¿Eres un ángel?, murmuró. Soy alguien que falló, respondió Azariel. Pero aprendió que el perdón es más afilado que cualquier espada. El cielo, testigo, cerró la grieta de color turquesa como quien sella una carta. La frontera de sombras quedó a lo lejos. Pero Borak, desde el borde del acantilado, alzó sus restos de cadenas como juramento. Buscaré tu resplandor donde quiera que se oculte. Tu lágrima será mía. Y el reino sabrá que su misericordia puede volverse arma contra él. Azariel no miró atrás. Sabía que el precio de su acto sería alto. La ira del abismo y, quizá, el escrutinio del cielo. Aún así, voló. Sobre las nubes nocturnas, la luna se despejaba. Y cada pluma gris se teñía lentamente de un brillo nacarado. Pues la lágrima de misericordia había comenzado a purificar el metal oxidado de su esencia. Ilan sonrió sin entenderlo todo. Sintió, sin embargo, que la historia del mundo acababa de inclinarse. Un grado hacia la esperanza. En la distancia, campanas invisibles doblaron. No era alarma, sino anuncio de que un capítulo prohibido se acababa de escribir. El de un caído que, con una sola lágrima, rompió las cadenas que el abismo consideraba invencibles. En el instante en que Azariel se perdió entre las nubes, el aire de la frontera quedó denso como plomo fundido. Borak se alzó sobre el borde del acantilado. Sus pezuñas de obsidiana humeaban. Sus ojos, dos carbones apagados segundos atrás, ardieron otra vez con furia inédita. Una ráfaga de ceniza roja envolvió su silueta. El demonio apretó los puños, la sensación del hierro devora almas pulverizado aún le escocía en las palmas. Una lágrima, gruñó. Un simple destello de misericordia ha quebrado mi hierro perfecto. Las llamas de su armadura se intensificaron hasta volverse blanco azulado. Cada centímetro de su piel exudaba ira líquida. Con un rugido que rasgó los estratos de tinieblas, Borak dio un salto cauce abajo. Las rocas se abrían para dejarlo pasar, reconociendo a su tirano. Regreso a la forja del núcleo. Bajo kilómetros de basalto se extendía el núcleo del herrero. Un cráter invertido, iluminado por corrientes de magma que caían como cataratas. Las paredes estaban talladas con runas de perdición que latían al compás del yunque. Cada símbolo codificaba un nombre arrebatado. Un recuerdo capturado. Una luz extinguida. El demonio entró haciendo vibrar los puentes colgados sobre el lago ígneo. Sus siervos, demonios herrerizos de cuernos astillados, dejaron de golpear metal y se inclinaron, temblorosos. Borak no se detuvo ante ellos. Avanzó hasta el altar de mineral negro donde reposaba la matriz exánime. Un molde capaz de engendrar cadenas más crueles que la anterior generación. Apoyó la mano. La piedra sopló chispas violetas. Reconociendo el latido del amo. Escuchad, tronó, sin necesidad de alzar la voz. La misericordia ha entrado en la frontera. El cielo ha violado su propio veredicto. Y Azariel es su grieta viviente. Los herrerizos gruñeron en coro. Sabían que el castigo a su amo significaba jornadas interminables avivando hornos. Fundiendo metales que nacían de pesadillas. Borak levantó su martillo destrozado, ahora convertido en puñado de escoria oscura. Apretó hasta que la escoria se fundió con sus espinas. Forjaremos algo nuevo. Un lazo que no dependa del hierro, sino de la esencia de aquello que la lágrima desprecia. El miedo. El hierro del temor. Ordenó abrir las criptas del eco.
Celdas donde voces humanas atrapadas resonaban en interminable repetición de sus peores recuerdos. Cada eco condensaba un temor. Miedo a morir. Miedo a perder. Miedo a no ser amado. Los herrerizos extrajeron aquel sonido en viales de cristal negro. Cada vial palpitaba con una onda sonora casi palpable. Borak vertió los primeros viales en la matriz exánime. El molde absorbió el miedo y lo transformó en filamentos de metal líquido. Un material que silbaba como un insecto atrapado. Que zumbaba con el pavor de 1000 gargantas. Con esto, susurró el demonio, con deleite venenoso. Encadenaré no solo alas, sino la misma voluntad. Presagio en la frontera. Mientras las nuevas cadenas gestaban en calor violeta, una fisura de luz se abrió sobre la bóveda de la forja. No era misericordia. Era un mensajero del abismo. Un murciélago de magma que portaba un fragmento de la realidad mortal. La criatura se posó ante Borak y liberó la imagen. El reflejo del niño Ilan, dormido en un establo lejano. Protegido por un tenue resplandor azul que emanaba de Azariel. Borak estiró la garra y tocó la ilusión. El niño se estremeció en su sueño. Como si la pesadilla estuviera a punto de encontrar la puerta. Ese resplandor no durará, gruñó. Azariel se consume cada vez que usa la chispa. Su luz mengua. La mía se hace más fuerte. Miró a sus herrerizos. Las nuevas cadenas se enfriaban sobre el yunque, emitiendo pulsos rítmicos de sonido que recordaban latidos humanos. «Preparaos», ordenó. «Esta vez no cruzaré solo. Llevaré estas ataduras de miedo. Y morderán la conciencia del caído. Hasta que su propia esperanza lo traicione». El metal violeta reverberó, ansioso de devorar. Un velo que tiembla. En los miradores del velo. El cristal que Azariel había tocado tembló con un eco grave. Borak estaba tejiendo algo que no pertenecía a ninguna de las leyes mayores. Azariel, sin apartar a Ilan de su regazo, sintió un escalofrío que atravesó sus alas curándose. La lágrima chispa latió como queriendo advertirle. «Vendrá de nuevo», susurró el ángel al niño. «Y esta vez traerá miedo en forma de hierro». Ilan no entendía del todo. Pero su mano infantil se aferró a una pluma todavía gris. En su inocencia brotó una frase. «Si tengo miedo, ¿puedo prestarte valor?». Azariel sonrió con cansancio y ternura. Cada palabra humana de fe le sabía a himno del reino. Miró hacia el horizonte de su exilio. Supuso que la batalla siguiente no solo decidiría su destino, sino la permeabilidad misma entre misericordia y justicia. Bajo la tierra, en la forja violeta, Borak levantó las nuevas cadenas. Y el eco de millones de temores retumbó en cada eslabón, anunciando que el próximo choque no sería simplemente de luz contra sombra, sino de confianza contra terror. Las nuevas cadenas reposaban sobre el yunque carmesí como serpientes en letargo. El metal violeta parecía sólido, sin embargo ondulaba al compás de un pulso invisible, latía con el miedo que lo alimentaba. Borak ordenó traer la llave de resonancia. Una vara de obsidiana trenzada con filamentos de luz oscura. Al apoyar la punta sobre el primer eslabón, el metal emitió un coro de voces. Gritos de gente, reconocibles y anónimos, capturados en sus peores pesadillas. Los herrerizos retrocedieron, intimidados. Borak, en cambio, sonrió. «El temor es más dúctil que el hierro», murmuró. «Se pliega, se estira, infiltra grietas donde la fuerza bruta fracasa». Con un gesto, hizo que las cadenas se alzaran por sí mismas. Se enroscaron en espiral y formaron una especie de corona flotante. Cada vuelta destellaba con un rubor de pesadilla. Borak extendió la garra y las cadenas se abrieron como pétalo. En el centro quedó un hueco del tamaño de un corazón. «Falta el señuelo», gruñó. «Una pequeña semilla de pavor inocente para atraer a mi presa. La sombra del zorzal».
Mientras tanto, en la ciudad costera, Ilan despertó sobresaltado. El celaje del amanecer pintaba la ventana. Pero algo le oprimía el pecho, un sueño, quizá, o un presentimiento. Azariel mantenía guardia junto al umbral. Desde que huyeron, el ángel caído apenas cerró los ojos. Su cuerpo reparaba plumas, mientras su mente seguía el pulso violáceo que se expandía como trueno silencioso. Vio al niño erguirse. Notó el temblor en sus manos. «He soñado con un ave negra que cantaba al revés», susurró Ilan. «Me decía que tus alas volverían a romperse». Azariel agachó la cabeza. Los oráculos a través de sueños eran arte de astucia demoníaca. «Solo un sueño», intentó calmar. «La verdad es que mis alas se están curando». Para demostrarlo, desplegó un ala. Las plumas, antes completamente grises, lucían ahora vetas plateadas. Pero Ilan no sonrió. Señaló la ventana. En la cornisa yacía un zorzal oscuro. Plumas erizadas, pico entreabierto como si hubiese muerto cantando. En sus patas había un hilo de hierro, del color de la forja violeta. Azariel comprendió. Borak había soltado presagios. Aves portadoras de miedo para perfumar el aire con pánico e ir minando la chispa azul. El ángel tomó al pequeño de la mano. «No temas», murmuró. «Cuando el terror se acerca, la fe grita más fuerte». Pero él mismo sintió la presión. Un temblor en las plumas nuevas. Como si cada miedo del niño pesara sobre su espalda. Capítulo 3. Los eslabones del temor. En la forja subterránea, Borak insertó el presagio del zorzal dentro del hueco. Al hacerlo, las cadenas se cerraron en torno a la semilla de miedo humano. El metal vibró, satisfecho. Luego se extendió, buscando forma. Generó ganchos, espinas, anillos giratorios. Era ahora un látigo corona que se autoalimentaba de terror. Borak lo sostuvo por primera vez. El arma emitió un chillido grave y comenzó a envolverle el brazo. Como si reclamara un alma incluso de su propio dueño. «Mi reino por un latido», susurró, complacido. «Con esto no necesito perseguir al caído. Basta con que el niño tiemble y el hierro encontrará su ruta». Se volvió a los herrerizos. «Abrid la grieta. Pero esta vez no iré solo». De la sombra emergieron 6 demonios escoltas. Cada cual portaba llaves negras y jaulas etéreas vacías. Prisiones para la luz capturada. La bóveda tembló y un portal violáceo se abrió, chorreando humo como tinta disuelta. Borak avanzó con paso seguro, arrastrando el látigo corona que dejaba tras de sí un surco incandescente. El muro de arena y sal. Azariel condujo a Ilan fuera de la aldea hasta una cala protegida por muros de piedra caliza. El mar rugía con espuma verde esmeralda. Sobre la playa trazó un círculo ancho con su propia ala. La arena se iluminó con reflejo azul pálido. La chispa celestial convertida en escudo. «Dentro de este anillo tu miedo no resonará en los hilos de Borak», explicó Azariel. «El terror se disuelve si la confianza se mantiene intacta». Ilan, sentado sobre la arena luminosa, miró el cielo. Las nubes se tornaban violeta lejano, señal de que el portal demoníaco se abría. El ángel inhaló hondo. El círculo de luz drenaba energía de la chispa. Cada minuto que mantenía la barrera, sus plumas recién plateadas volvían un tono más opaco. Borak salió del portal justo sobre el acantilado costero. Detrás, los 6 demonios portaban sus jaulas de miedo tintineando. El látigo corona, ansioso, vibró al detectar el pánico difuso de la aldea. Pobladores despertando con sudor frío. Animales inquietos, faroles que parpadeaban. Borak alzó el arma, señaló el horizonte. El látigo se estiró como relámpago. Olfateó el aire. Y bajó rastrillando la costa. Hasta golpear un muro invisible de resplandor azul. Arena y sal explotaron en chispas.
Azariel aguardaba al otro lado, alas abiertas, el niño detrás. ¿Creíste que los muros de luz detendrían al miedo? Tronó Borak. Golpeó otra vez. El escudo azul tembló. Azariel crujió de dolor. Sus alas oscurecieron 1 grado. No tengas miedo, gritó al niño. Ilan cerró los ojos y se aferró a la fe sencilla. Recordó la voz del ángel. Recordó la sensación de la chispa en su pecho cuando Azariel lo sostuvo. Su miedo se desinfló 1 milímetro. El látigo perdió fuerza. Borak gruñó, desconcertado. Chasqueó el arma e invocó los demonios escolta. Las jaulas se abrieron. Liberaron enjambres de sombras que buscaban grietas en la barrera. Azariel supo que su cuerpo no soportaría un asalto prolongado. Miró la franja de agua detrás. Si alejaba la batalla del niño, quizá podría arriesgarlo todo. Tomó aire, plegó el ala izquierda. Y con un batir repentino se elevó fuera del círculo. Voy por mí, no por él. Retó al demonio. Borak sonrió. El látigo silbó como serpiente y se enrolló alrededor del torso de Azariel, penetrando plumas, abrazando huesos con hilos de pánico. La chispa azul ardió para protegerlo. Pero el metal del temor succionaba confianza a cada segundo. Azariel gritó. No de dolor físico, sino de pérdida interior. Sentía evaporarse la esperanza. Abajo, Ilan miró al cielo. El muro de luz se debilitaba sin el ángel dentro. El niño, temblando, dio un paso fuera del círculo. Recordó el zorzal y comprendió que su propio valor era la llave. Apretó un puñado de arena luminosa. La llevó al pecho y susurró. Mi valentía para tus alas. La arena azul se disolvió. La chispa latió, esta vez sincronizada con el pulso infantil. Arriba, el látigo corona perdió fulgor. Azariel sintió un chorro de confianza fluir hacia él, inesperado. Y su ala derecha, casi negra, destelló plata pura. Con un grito, mitad guerrero, mitad penitente, rasgó el eslabón principal. El metal violeta chirrió. Se partió en fracturas luminosas. Y estalló en un grito colectivo de temores liberados. La explosión derribó a Borak, que cayó sobre las rocas. Sus jaulas hechas añicos. Los demonios escolta chillaron, huyendo de la luz que emergía de la brecha. Un haz azul gold reventó el cielo, visible aún desde alta mar. Borak se incorporó entre polvo y brasa. Su armadura humeaba. El látigo reducido a fragmentos que se fundían con la arena. Esto no ha terminado, jadeó. El miedo renace. Solo necesito un corazón que vuelva a temblar. Azariel, magullado, descendió junto a Ilan. El niño lo miró. Sus ojos reflejaban la luz de la chispa, y algo más. Valor madurado en el crisol del peligro. Mientras existan corazones valientes, dijo Azariel. Su voz mezcla de cansancio y triunfo. Tus cadenas no encontrarán eco. Borak retrocedió, gruñendo. El portal violeta se abrió para tragarlo. Pero el demonio lanzó una última mirada cargada de juramento. Tu redención aún no está firmada, caído. Y el miedo siempre encuentra grietas. El portal cerró como párpado de lava. La costa quedó en silencio. Solo el mar, que no comprende batallas celestiales, seguía meciendo espuma. Azariel cayó de rodillas. Sus alas estaban casi restauradas. Pero el agotamiento pesaba más que la roca. Ilan le ofreció la mano. El ángel la tomó, sintiendo que aquel pequeño acto invertía la lógica del cosmos. Un niño fortalecía a un custodio del reino. Débil, pero sonriente, Azariel susurró. La verdadera forja no está en el abismo, sino en los corazones que deciden no temer. Y con la luna todavía alta. Así concluyó la segunda gran embestida.
dejando al mundo humano sin saber que estuvo al borde de ser encadenado al pavor eterno. La marea del amanecer lamía los restos de brasa en la playa, como si el océano quisiera borrar toda huella de la batalla nocturna. Azariel contemplaba el horizonte, respirando con dificultad. Sus alas, casi restauradas, mostraban un mapa de plumas grises y plateadas. Un mosaico de culpa y renovación. Ilan, aún descalzo, recogía conchas partidas. En cada una veía un símbolo de algo que pudo romperse y sin embargo seguía hermoso. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó el niño, acercando una concha al oído como si pudiera oír la voz del mar. Azariel se arrodilló para quedar a su altura. Sentía la chispa azul, dormida por el esfuerzo, latir como brasa bajo cenizas. El demonio volverá, dijo. Pero no podrá entrar en tu mente si conservas ese valor. Sin embargo, hay algo más grande en juego que nosotros dos. Sacó del interior de su vestidura una pluma totalmente plateada. La primera que había recobrado su resplandor original. La colocó en las manos de Ilan. Esto te recordará que la luz no abandona a quien decide no temer. Ilan la sostuvo con cuidado, como si fuese cristal. Al contacto, la pluma brilló, y minúsculos filamentos de luz se adentraron bajo la piel del niño. Azariel supo que la profecía empezaba a activarse. La escritura sobre el lienzo de sal. En la arena húmeda apareció una línea de runas brillantes. No eran marcas de criatura ni garabatos de viento. Eran letras de Origlif, la lengua en que se escriben los destinos. Azariel leyó, y su aliento se cortó. La llave late donde dos corazones compartan la misma pluma de fe. Comprendió entonces que la profecía no se refería solo a Ilan, sino a la conexión entre la inocencia humana y la redención de un caído. El reino te ha designado guardián, susurró. No porque seas fuerte, sino porque tu valor despierta mi esperanza. Ilan desvió la mirada al mar. Las gaviotas se acercaban, atraídas por la luz que escapaba de la pluma. ¿Y a dónde iremos?, preguntó. Azariel se irguió, intentando sentir la voz de la chispa. Solo recibió un murmullo, torre de eco. Un lugar que aparecía y desaparecía entre realidades. Donde los oráculos depositaban sus visiones. Sabía que la torre guardaba fragmentos de la llave. Pedazos de promesa esperando a ser ensamblados por aquellos con fe y alas, rotas o intactas. Viajaremos tierra adentro, respondió. Hasta donde la bruma y la luz se mezclan y la torre corona los acantilados secos. Ilan asintió. La pluma plateada seguía brillando. Y con cada destello se dibujaba un mapa de luz en su pupila. Como si el camino se trazara desde dentro. El juramento de la brasa. Muy lejos, en la frontera. Borak caminaba sobre el puente batiente hacia su forja. El látigo corona yacía roto. Pero el demonio sostenía algo nuevo. Un fragmento de pluma gris que había arrancado durante el forcejeo final. Aparentemente inerte. La pluma guardaba un leve pulso turquesa, eco residual de la chispa. ¿Crees que solo la valentía alimenta tu chispa, Azariel?, susurró Borak. Aprende, también el dolor es combustible. Sumergió la pluma en el crisol de miedo líquido. El metal siseó y la pluma se oscureció. Pero el pulso no se apagó, cambió de color, tornándose violeta. Borak sonrió. Forjaría no cadenas esta vez, sino un espejo de contraluz, capaz de reflejar la esperanza y devolverla convertida en pesadilla. El demonio levantó la garra y marcó una runa ardiente en su yunque. Reflejo. Un arma que usaría no para apresar a Ilan, sino para invertir la fe en terror. Pues sabía que lo que une a un niño y un caído puede también desunirse con el espejo adecuado. La forja rugió. Y el eco alcanzó los confines de la realidad mortal como un escalofrío. En la costa, Azariel lo sintió. Un presagio punzante que le erizó las plumas curadas.
Se ha puesto en marcha otro artefacto, murmuró. Uno que ataca a través del reflejo. Ilan miró la pluma que sostenía. Su luz tembló un segundo, pero no se apagó. Entonces no miraré el miedo, dijo el niño. Miraré la fe. Azariel sonrió, aunque el peso del futuro le apretaba el pecho. Sabía que el camino a la torre de eco sería una marcha sobre filos. Cualquier titubeo, y el espejo violáceo de Borak devolvería su propia culpa multiplicada. Apretó la mano de Ilan. El mar quedaba atrás. Frente a ellos se extendía una llanura cubierta de hierba plateada, que susurraba cuando el viento pasaba. Adelante, adelante. La llave espera a quienes no bajan los ojos. El sol ascendía sin calor sobre la planicie, como lámpara distante. La hierba, fina y alta, lucía un tono metálico. Cada brizna parecía trabajada en plata envejecida. Al rozarla, el filo vegetal emitía un tañido leve, similar a copas de cristal chocando a lo lejos. Azariel avanzaba primero. Ilan seguía sus pasos, clavando huellas minúsculas que la hierba borraba al instante. Como si la llanura rehusara conservar memoria. En este lugar, explicó el ángel, los recuerdos intentan disolverse. Mantén en mente quién eres y por qué caminamos. El niño asintió con seriedad poco propia de su edad. Sostenía la pluma plateada cerca del pecho. Cada latido suyo la hacía brillar con breves pulsos dorados. Brumas de olvido. A mediodía, la neblina emergió sin aviso. Un banco lechoso que trepaba desde el suelo. No olía a agua, tenía aroma a papel viejo y polvo de sótano. Niebla del olvido, susurró Azariel. Si inhalas demasiado, olvidarás que temes y que amas. Y eso dejaría tu fe sin ancla. Cubrió el rostro de Ilan con un fragmento de su ala. Plumas convertidas en manta. Él mismo contuvo la respiración. Aún así, la bruma filtró sus recuerdos con dedos fríos. Vislumbró escenas de su antigua gloria. Coro de millones cantando ante el trono. Luces innumerables que ondeaban como océano de auroras. Luego, el instante de su caída. El arrastre en espiral. El grito de Lucifer convertido en eco. La vergüenza lo golpeó como garfio. La bruma siseó, complacida de hallar grieta. Ilan percibió el temblor en el ala que lo cubría. Sacó la pluma y la alzó, como pequeño faro. La luz liberada abrió corredor en el banco blanco, recortando figuras negras que se desvanecieron con chirridos. Azariel inspiró, lleno de aire puro. Sus ojos recuperaron el fulgor plateado. Agradeció sin palabras al niño. Y siguieron adelante. El espejo ambulante. Cuando la niebla se disipó, la llanura cambió. En lugar de hierba, apareció un tramo de suelo pulido. Una losa natural que reflejaba el cielo plomizo. Sobre ese espejo terroso se erguía una figura. Una silueta alada, idéntica a Azariel. Salvo por el detalle de plumas cubiertas de óxido y ojos vacíos. Reflejo de contraluz, murmuró el verdadero Azariel. Borak ha completado su artefacto. El duplicado avanzó con movimientos exactos. Pero el aura que lo envolvía era lila oscuro, la marca del abismo. Ilan retrocedió instintivamente. La pluma en su mano palpitó. Primero con fuerza, luego con titubeo, como si la duda la enturbiara. El reflejo extendió un ala y habló. Su voz mezcla de viento y metal rascado. ¿Cómo pretendes redimirte, Azariel? Si aún portas la mancha de tu traición, este niño pagará tu deuda. Entrégalo y te darán paz. Resiste y volverás al exilio eterno. Azariel sintió la culpa retorcerse. Palabras que tocaban la vieja llaga. Sus alas vibraron. Parte del plateado se ensombreció. Ilan, viendo el temblor, se plantó frente al ángel genuino. Alzó la pluma de nuevo. Pero esta vez, la sostuvo hacia el reflejo.
Tú no tienes historia, susurró el niño. Solo un eco sin corazón. El reflejo se vio obligado a copiar el gesto. Levantó una mano vacía, pues no poseía pluma. La discrepancia destelló como error en un vidrio. Azariel comprendió. Elevó su ala sanada. Y sin miedo, dejó asomar sus vetas grises. Aceptó su imperfección. Pero también la luz que crecía entre las fisuras. El duplicado dudó. Su silueta parpadeó, fundiéndose con el espejo de suelo. Ilan dio un paso y tocó la superficie. El cristal terroso se resquebrajó en líneas doradas, desmoronándose en polvo que el viento disolvió. La figura artificial estalló en humo violeta y se deshizo en la nada. La llanura recuperó la hierba plateada. Azariel exhaló, notando que la pluma del niño brillaba más viva que nunca. Retorno de memoria. Al final del día divisaron, a lo lejos, la silueta oscura de una torre solitaria. Sobre un risco blanco, puntas de flecha apuntando al cielo. Ventanas como ojos cerrados. La torre de eco. Entre la hierba plateada crecieron lilas de luz. Flores que se abren solo frente a caminantes que han derrotado al reflejo del miedo. Azariel recogió una y la entregó a Ilan. Memoriza su fragancia, dijo. Será tu contraseña para entrar a la torre. Dentro, los ecos intentarán mentirte, usando tus propios recuerdos. Ilan aspiró, un olor a lluvia nueva y fuego de hogar. Lo guardó en un rincón profundo de su mente. El sol se hundía, pintando la llanura con reflejos rosados. Azariel, aunque agotado, sentía un vigor distinto. No provenía de la chispa, sino de la decisión de aceptar su historia completa, sin negarla ni rendirse a ella. Detrás, el viento arrastró un murmullo lejano. Voz de Borak resonando entre grietas dimensionales. Cada triunfo tuyo genera hambre en mis forjas, caído. Y mis hornos son insaciables. Azariel no respondió. Apretó el hombro del niño y apuntó a la torre. La llave se completa allí. Y nuestra historia aún la escribe la luz, no el abismo. Contra el horizonte violeta, la torre de eco se iluminó con una franja dorada. Invitación y reto a la vez. La torre de eco se alzaba como aguja de obsidiana encajada en roca caliza. No tenía puerta visible, solo un ventanal alto que dejaba escapar una pulsación dorada al ritmo de un corazón gigante. Azariel tomó la mano de Ilan. El aire vibraba con voces antiguas, fragmentos de oráculos almacenados en la piedra. Aquí se guardan verdades y mentiras, advirtió. El que entra sin propósito se pierde en su propio reflejo. Ilan asintió. Sujetó la pluma plateada. Al acercarse, la base de la torre se abrió en forma de arco líquido, la piedra se volvió agua de cristal. El niño dio un paso. El umbral aceptó su valentía y le permitió pasar. Azariel le siguió, la chispa en su pecho brilló cuando cruzó el velo. Pasillo de murmullos. Dentro, el suelo era de vidrio que reflejaba cielo y mar, aunque la torre estuviera tierra adentro. Paredes irisadas mostraban escenas de la vida de Ilan, su madre riendo, su padre pescando, y su propia tumba. La imagen final intentó congelarlo con miedo. El niño apretó la pluma, destello dorado borró la visión funesta. Azariel enfrentó sus propias proyecciones. Él, resplandeciente en la corte celestial, luego, el cayendo, finalmente, el encadenado por Borak. Sintió la culpa subir como marea oscura. Recordó la frase del niño, te presto valor. Se aferró a ella, la marea retrocedió. Al fondo del pasillo, una puerta translúcida latía. En el centro, un hueco con forma de llave, con forma de pluma. Ilan estiró la mano. La pluma se volvió luz líquida, encajó en la cavidad y giró sin sonido. La puerta se abrió como párpado de cristal. Cámara de latido. El recinto era circular, domo altísimo.
En el centro flotaba un poliedro de luz pura. 6 caras brillantes que giraban y, con cada giro, proyectaban runas al aire. Azariel lo supo de inmediato. Ese poliedro era la llave completa, una promesa materializada. Quien la tocara con fe genuina podía abrir caminos cerrados, o cerrarlos para siempre. Ilan dio un paso, hechizado. Antes de rozar la llave, el domo se oscureció. Una grieta violeta rasgó la pared. Borak acababa de irrumpir. Entró blandiendo el espejo de contraluz, ahora terminado. Un óvalo de metal violeta pulido como agua negra, enmarcado por garras de hierro. El demonio sonrió, mostrando colmillos ígneos. He venido a tomar lo que el cielo esconde, rugió. Y a devolver a mi herrería la chispa que robaste. Azariel extendió las alas, pero el espejo ya reflejaba su figura. En la superficie emergió su peor temor. El entregando al niño para escapar del exilio. El reflejo cobró volumen, se volvió sombra corpórea que intentó separar a Ilan del poliedro. La cámara vibró. Si la llave caía en manos de temor, sellaría una ruta permanente al abismo. Azariel gritó. Y mira la pluma, no el espejo. Ilan alzó la mano, en su palma aún quedaban motas doradas de la pluma disuelta. Recordó la fragancia de la flor lila de luz. Inspiró, llenando su pecho de aquel aroma de lluvia y hogar. El brillo dorado envolvió su cuerpo. El espejo se resquebrajó, incapaz de reflejar un corazón sin miedo. Una fisura se abrió por todo el marco, Borak retrocedió con un rugido. No basta valor de niño para derrotarme. Bramó. Tu culpa, Azariel, sigue viva. La sombra duplicada se abalanzó ahora sobre el ángel. Azariel sintió el viejo peso de traición, sus rodillas flaquearon. Pero en el suelo vio motas doradas caídas, valor prestado. Se agachó, las recogió entre las plumas grises de su ala derecha. La chispa azul y el polvo dorado se fundieron, generando destello blanco. Con ese resplandor, Azariel encaró su reflejo. Acepto mi culpa, pero no vivo en ella. La gracia me reconstruye. El reflejo estalló en luz. El espejo se quebró del todo, cayendo en pedazos como cristal violeta. Borak lanzó un rugido tan grave que hizo crujir la torre. Aún puedo tomar la llave por fuerza bruta, gruñó, avanzando. Azariel se puso frente a Ilan, alas desplegadas, el poliedro de luz giraba más rápido, respondiendo a la fe combinada. Ilan extendió la mano, rozó la llave. Esta derramó ondas de luz que flotaron hasta Azariel, cubriéndolo. Las vetas aún grises se volvieron plata pura, las alas quedaron restauradas. Borak detuvo su avance. Por primera vez pareció dudar, sus llamas menguaron. Azariel miró al niño, luego al demonio. Hay una puerta que se cierra hoy, dijo. Y no volverá a abrirse al miedo. Con un batir de alas, el ángel se lanzó hacia la cúpula. Ilan sostenido junto a su corazón. La llave flotó tras ellos, obediente. Mientras la luz crecía para sellar la cámara. Borak rugió, levantó los restos del espejo, pero la puerta tras de sí se cerró. La torre no toleraba más temor. Afuera, el cielo rugía con remolinos de oro y azul. La batalla final acababa de empezar. Azariel y Ilan emergieron por la claraboya de la torre de Eco. El poliedro de luz flotaba sobre ellos como un sol pequeño, latiendo al compás de 2 corazones. Bajo el cielo, Borak rompió el techo desde dentro. Se impulsó con alas de fuego crudo y blandió los restos del espejo como hachas cerradas. Dame la llave, caído. No. Gritó Ilan. La luz no se negocia. Azariel sostuvo al niño contra su pecho, extendió ambas alas, ahora enteramente plateadas. La chispa azul y la luz dorada convergieron, generando un aura blanco marfil. Borak batió el aire, sus llamas chocaron contra la burbuja de luz y se deshicieron en chispas. El demonio rugió y lanzó el marco del espejo. Azariel desvió el golpe,
la armazón violeta cayó, explotó sobre los riscos. Debajo, la tierra tembló, la torre empezó a desmoronarse, incapaz de sostener dos realidades enfrentadas. «Vuelo alto», dijo Azariel. Con un impulso, ascendió por encima de las nubes grises. Borak lo siguió, arrastrando estela de humo púrpura. En lo alto, el firmamento se abrió. Una grieta dorada y una voz como océano. «Presentad la llave». Era el llamado del Consejo Celestial. Azariel tocó el poliedro. Este se multiplicó en 13 facetas, cada una mostrando un acto de valentía. La lágrima, el muro de arena, la llanura plateada, la renuncia al reflejo. Borak rugió desde abajo. Y míseros trucos de misericordia. El miedo renacerá. El demonio lanzó un último torrente de fuego. Ilán extendió la mano, sin pluma, solo fe. La llamarada se partió en dos, como agua ante roca. La grieta dorada se ensanchó, bramó otra voz. La puerta al abismo quedará sellada cuando la luz venza al miedo sin aniquilar al temeroso. Azariel entendió. Descendió hasta quedar frente a Borak, separado por un velo de luz. «No te destruiré», dijo. «Rompería la regla. Te dejo con tu propio reflejo». La llave proyectó una sobre el demonio. Un espejo vivo apareció, esta vez mostrando el miedo primigenio de Borak. Ser olvidado, perder todo dominio. Borak aulló, intentó golpear el espejo, pero este lo absorbió en espiral violeta. Con un estruendo, descendió a la frontera, encerrado en su propia forja vacía. La grieta celeste se cerró tras un soplo de trompetas. La llave flotó hacia el resplandor dorado y desapareció, sellando la ruta infernal. Silencio. Solo nubes y brisa suave. Una plataforma de luz se formó bajo Azariel e Ilán. Alrededor, siluetas de serafines y querubines como brasas blancas. Una voz, no trueno, caricia firme, habló. Azariel, llamado muro de luz, ¿qué pides? El ángel caído incluyó al niño en su abrazo. No pido mi trono ni mi fulgor pasado. Pido que la misericordia que me alcanzó alcance a otros caídos. Y que este niño viva su destino sin cadenas. La luz palpitó como corazón satisfecho. El reino celebra justicia con misericordia. Tus alas están restauradas, tu título, renovado. Custodio de la grieta sellada. Azariel sintió alivio, no orgullo. Sus alas parpadearon en blanco. Pero la voz prosiguió. Aún así, la huella de tu error permanecerá como marca. Memoria de que la gracia es regalo, no derecho. Una pluma gris, la última cicatriz, quedó en la base de su ala izquierda. Azariel la aceptó sin lamento. La luz se volvió hacia Ilán. Niño del oráculo, tu valentía abrió la llave. ¿Qué deseas? Ilán pensó en su aldea, sus padres, las gaviotas. Pensó en Azariel. Quiero que nadie olvide que el miedo se vence. Que la luz se quede en mi gente. La voz sonrió en un murmullo de brisa. Se te dará sabiduría temprana y larga vida para contarlo. Un filamento dorado descendió, envolvió al niño como capa leve. Encuentro costero, días después. La torre de Eco era ruina silente, sobre los escombros crecían flores lilas de luz. Azariel, ya custodio, acompañó a Ilán a la aldea. La gente intuyó algo distinto en los dos. No hablaron de demonios ni de llaves. Solo de esperanza y de un ángel gris plata que ahora volaba en los márgenes del amanecer. Con el tiempo, Ilán se hizo viajero, llevando consigo la historia del caído que lloró misericordia. Donde la contaba, hombres y mujeres hallaban valor para enfrentar sus propias cadenas invisibles. Azariel se movía entre velos, vigilante. Su pluma gris recordaba la línea fina entre luz y soberbia. Cuando un corazón temblaba, él acercaba un destello de la chispa. Suficiente para que la persona decidiera no temer. Y en la frontera, Borak, atrapado en su espejo.
Golpeaba sin descanso, forjando nuevas armas que el miedo no dejaba madurar. Pues cada eco de valentía en la tierra era como gota de agua que apagaba sus brasas. El cielo, testigo, seguía abierto para los humildes, cerrado para el orgullo, y sembrado de destellos azules. Lágrimas de misericordia que aún caen, buscando alas rotas, y corazones dispuestos a volar de nuevo. Si esta batalla entre luz y sombras te inspiró, no dejes que la historia termine aquí. Suscríbete a Crónicas Celestiales, activa la campana y acompáñanos en cada nueva revelación de ángeles, demonios y misterios eternos. Comparte este viaje con quien necesite un destello de esperanza y prepárate para la próxima puerta que se abrirá.